Así que, bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Laila Top, no, Eret Top. Ya sabemos que como no nos estamos despidiendo, entonces decimos Eret Top aún en la noche. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase especial acerca de el pasado, verbos, el uso de los verbos en tiempo pasado. Ese es el tema que vamos a usar el día de hoy. Entonces, antes que nada, vamos a hacer una oración invitando al Santo de Israel a este lugar, a que nos acompañen en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, especialmente en esta clase de hebreo, ¿vale? Entonces, desde cada uno desde su lugar, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Rey del cielo, Elohim altísimo y majestuoso eres tú. Damos la gloria, la honra y el honor porque tú eres grande. Has bendecido cada uno de nuestros días con tu poder, con tu majestad, pues tú dominas todo lo que existe. Tú nos has permitido llegar aún hasta este momento. Nos has guardado, nos has protegido. Te damos gracias porque tú eres el Rey que grandemente estás en nuestras vidas, deseamos invitarte en cada momento, en cada lugar, que tú guardes este tiempo, que tu presencia sea en medio de nosotros, en medio de cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, que descienda tu Ruach HaKodesh para traernos sabiduría, inteligencia, bendición, para que todo lo que aprendamos sea para acercarnos hacia ti, conocerte grandemente. Te pedimos que este momento sea un momento Kadosh, guardado y preservado, y en nombre de la salud de muchas personas que en este momento necesitan refugio, Shelema, sanidad completa del alma, del cuerpo, Adonai, que seas tú glorificándote en sus vidas. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer, bueno, una explicación acerca de este tema, un tema muy importante, que es sufijos del hebreo, para poder construir verbos en pasado. ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos a usar una raíz o un verbo básico que es catal, ¿cierto? Catal puede ser cualquier verbo, ¿sí? Esto es alguna acción, se refiere a la realización de alguna acción, correr, caminar, cantar, cualquier acción, ¿listo? Entonces, esto va a representar cualquier acción y para los verbos vamos a usar esta estructura del catal para poder saber cómo van a cambiar aún la fonética de los verbos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo digamos, del pronombre que nosotros vayamos a usar, va a cambiar el tono musical, digámoslo así, o las vocales que vamos a agregar en cada una de las letras, ¿sí? Por eso vamos a usar esto como una base para entender cómo suceden esos cambios. ¿Listo? Entonces, pues como eso depende de los pronombres, vamos a empezar pues enumerando qué es lo que sucede con cada uno de los pronombres, ¿cierto? El primer pronombre que podríamos ver es el pronombre de primera persona singular, ¿cierto? ¿Cómo se dice este primer pronombre? Se dice ani, ¿cierto? Acá lo vemos en esta parte derecha. Ani, que significa yo, ¿verdad? Ani significa yo. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que nosotros hicimos alguna opción en un tiempo pasado, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, la estructura básica, ya dijimos que es el catal, pero aquí va a suceder algunos cambios muy leves en este momento. Por ejemplo, si el verbo tiene tres consonantes, que en general eso es lo que ocurre, los verbos en general tienen tres consonantes, en el caso de la ni, la primera consonante se va a decir con camels. De forma, no importa si, digamos, el verbo se decía con una sheva o con una hirik, se va a cambiar inmediatamente a usar una kamets. ¿Listo? La primera consonante, acá lo vemos. La primera consonante, usamos kamets casualmente. El catal, pues, es la estructura básica del pasado y por eso, pues,
casi todos van a empezar con una Kamets al principio, ¿listo? O de hecho todos. La segunda consonante se va a decir con una patá, ¿listo? Y la tercera consonante vamos a usar una sheva, ¿listo? No importa, vuelvo y repito, con qué vocales estaba el verbo inicialmente. Simplemente vamos a obviar todas esas vocales y vamos a agregar estas que están acá. Y luego de hacer eso, entonces agregamos el sufijo ti, ¿listo? ¿Por qué ti? Porque en los pasados los sufijos siempre van a estar construidos con la tap, ¿listo? Eso indica que el verbo está en pasado. ¿Y por qué la iot? Porque la iot identifica el pronombre ani, ¿sí? ¿Por qué? Porque ani pues también termina con una iot, ¿listo? Entonces esta iot siempre identificará a la primera persona en singular. Entonces por eso es que se usa la tab sumado a la iot, ¿listos? Entonces ustedes pueden ver aquí que esta es la estructura, nuevamente se repite. Entonces aquí hay tres consonantes, la primera se usa con kamets, la segunda con pataj y la tercera con sheva, y al final agregaremos este sufijo, ¿cierto? No importa el verbo, entonces esto es lo que va a suceder, o los cambios que van a suceder en cuanto a sus vocales, ¿cierto? Esa es la estructura para poder construir esos pasados, ¿listo? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Vamos bien? More, una preguntita. ¿Ya? Shalom. Shalom. Es decir, a mí, bueno, soy yo. Catalti, ¿qué significa? ¿Nosotros? No, Yo. No. este es el verbo, por eso yo desde el Sí, sí, principio correcto. les Sí, correcto. comentaba que esto representa alguna acción, correr, caminar. Entonces, catalti podría ser caminé, ¿sí me entienden? O Bien, sea, gracias. hice en el pasado alguna acción. El catal es Cor- alguna acción, ¿listo? El Representa pasado, sí, gracias. una acción. Entonces, de hecho, aquí con el catalti estamos construyendo el verbo en el pasado. Por ejemplo, podríamos usar el shema. Entonces sería shamalti, ¿sí? Shema es, ¿quién recuerda qué significa Shema? Ese verbo. Oye, escucha. Escucha. Muy bien, escucha. Entonces, si ustedes escuchan a alguien decir Shamalti, ¿qué es lo que está diciendo? Escuchó. O yo. Escuché, ¿cierto? Ok. Yo Escuché. escuché. ¿Por qué escuché? Porque esta estructura del ti solamente se usa cuando está ani. Yo, entonces, por ejemplo, si decimos ani shamalti, ¿cierto? ¿Por qué ya no she? ¿Por qué ya no she? Porque tenemos que cambiar la vocal, ¿listo? Shamalti. Entonces dice, Excelente. yo escuché, ¿listo? Excelente explicación. Gracias por ello. Listo. Entonces, vuelvo y repito, esto es para representar alguna acción. El catal simplemente representa alguna acción. En este caso, en términos prácticos, hicimos el ejercicio con Shema, ¿cierto? Y acá sería Shamalti. ¿Listo? Una pregunta, More. ¿Sí? Sharon. ¿Perdón? En el hebreo es necesario usar el pronombre o, por ejemplo, como en español, yo escuché o simplemente digo escuché. En hebreo es similar. En el hebreo tenemos que usar el pronombre. ¿Por qué? Porque, digamos, es la estructura y el pronombre ayuda y refuerza, de hecho el pronombre refuerza cómo debe ser usado el verbo, ¿cierto? Con qué sufijos, con qué vocales el verbo, ¿cierto? Entonces, he visto a veces, digamos que a veces no usan pronombres, no usan pronombres, porque es la forma de ese tipo de escritura, ¿sí? A veces sucede, realmente a veces sucede, una regla general, pero puedo asegurar que esto, o sea, por lo menos lo he visto, digamos, en los tiempos presentes, pero no sé si, digamos, en el tiempo pasado tenga esa misma forma de manejarse, ¿sí? Entonces, digamos, eso sí tendría yo que investigarlo para poder decir que eso sucede también en el pasado, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos, si dejan que se asuma o lo dejan en un término general,
la construcción del verbo. O sea, se ponen varios verbos y se asume que ya se está hablando de una persona, ¿sí? De igual manera, el contexto siempre tiene un pronombre personal. ¿Qué es un pronombre personal? El nombre de una persona, ¿cierto? O digamos, antes en el texto ya se está hablando de Elohim, digamos en los salmos se habla de Elohim, va una coma y empieza a hablar muchas cosas que no hay un pronombre, pero por el contexto ya se sabe que se está hablando de Elohim. Entonces, como se está hablando de Elohim, puede ir en segunda persona, si le está diciendo tú eres majestuoso, ¿sí? Entonces, digamos que aunque no vaya el pronombre, en este sentido puede ir el pronombre personal, que es el nombre, el sujeto, un árbol, una ardilla, etc. ¿Listo? En términos generales debería tenerlo para poder entender. ¿Listo? Además, pues porque se debe saber quién está haciendo la acción, ¿cierto? Se debe saber de quién estamos hablando. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Disculpe, More. En algunos textos bíblicos se habla sobre la Torá y habla sobre yo Jehová o yo Elohim. Entonces sería Ani. Ahí estaría la persona. Sí, porque por ejemplo, cuando para hacer personal el mensaje en la Torá, entonces dice, o sea, mejor dicho, así dice como cuando el profeta habla en nombre del Eterno, ¿cierto? Dice, así dice el Eterno, ¿cierto? Entonces empieza a hablar como si él estuviera hablando, para hacerlo de una forma personal. Entonces, sí, puede suceder también, claro, que en ciertos contextos en la Torá se pueda usar no solamente en segunda persona al referirse al Eterno, sino en primera persona, pero cuando alguien está dando un mensaje directamente hacia él, pero se sabe que quieren tener un mensaje personal, por ejemplo, en ese caso con el pueblo de Israel. ¿Listo? Sí, puede suceder. Entonces, bueno, entendimos cómo la estructura para la primera persona, ¿verdad? Solamente lo voy a repetir, cambiamos estas vocales, cambiamos las vocales según la estructura que tenemos aquí y al final agregamos el ti. ¿Listo? More, ¿Sí? una duda. O sea que ese ti de pasado es solo para la primera persona. Correcto. Es solo para la Sí, primera porque persona. los otros llevan ta. Ajá, eso es lo que vamos a ver. Ok, bueno, gracias. ¿Listo? Una de las formas de descubrir que un verbo está en pasado es que terminan con una tab. ¿Listo? Termina con una tab. Y siempre está esa música AA. Por ejemplo, los shama o kata o re, ra, perdón, ra. Por ejemplo, re es ver. Entonces en pasado sería rea ti. ¿Listo? Esa sería una forma de descubrir que los verbos están en una conjugación en pasado. Ahora vamos a ver qué sucedería entonces, ya que hemos entendido la mecánica de cómo se va a hacer con los verbos, va a suceder lo mismo entonces con la segunda persona singular masculina, ¿cierto? Entonces en el hebreo sabemos que separa el masculino del femenino, de forma independiente se manejan, y en el caso que es masculino vamos a usar el ata, pero se usan las mismas vocales, aquí lo podemos ver, se usan las mismas vocales, la primera es kametz, pataj, sheva, pero la diferencia es que terminan ta, ¿cierto? Ta, ¿cierto? Entonces, esa va a ser el cambio, en este caso sería katalta, ¿cierto? Katalta, va a terminar en este ta, ¿listo? Con una pataj. Ahora, en la segunda persona singular femenino, sucede igualmente la estructura con las mismas vocales, pero esta tab va a tener una sheva. O sea, aquí vamos a encontrar una doble sheva. Entonces aquí tenemos que usar esa regla que ya hemos visto, la doble sheva. Un apunte. Si ustedes se dan cuenta en los posesivos, el posesivo de tuyo masculino siempre va con la kametz. Y el posesivo tuyo femenino siempre termina en sheva. Sabemos que pues obviamente la letra es diferente, ¿no? En ese caso el posesivo es una haf, aquí es una tab. Entonces, pero esto se comporta de la misma manera en cuanto a las vocales. ¿Cómo sonaría? Tu femenino es at,
¿cierto? At. Catalte. ¿Cierto? La segunda, ¿qué sucede? La segunda Sheba va a sonar como una E. Tenemos que pronunciar, en este caso, una E. La primera no se pronuncia una vocal, una vocal, perdón. No se pronuncia vocal, solamente la consonante. Y aquí en segunda instancia se pronuncia la E. Catalte. ¿Listo? Catalte. Bueno. Bien, entonces esto es para esta primera y segunda persona. ¿Vale? Ahorita quizás hacemos un ejercicio con el verbo escuchar. ¿Listo? De pronto buscamos otro verbo y hacemos otro ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede en la tercera persona? En la tercera persona sucede que en este pronombre es la conjugación la raíz, es donde se encuentra la conjugación raíz del pasado. ¿Qué quiere decir? Ese catal viene porque, digamos, no cambia su estructura en la tercera persona, ¿sí? Nosotros vimos que la estructura básica del pasado es el catal, ¿cierto? Entonces, lo único que va a cambiar el verbo es que le ponemos la primera letra en kamets y la segunda con pataj. Y no lleva sufijos, ¿Por qué? Porque esta es la raíz. En la tercera persona encontramos siempre la raíz de la pronunciación de los verbos. Eso también va a suceder en el futuro, ¿sí? O sea, de aquí, mejor dicho en otras palabras, de la tercera persona se construyen los verbos para las otras tipos de pronombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como ya dije, lo único que vamos a cambiar es las vocales, que la primera se va a decir con kamets y la segunda con un pataj, ¿listo? La tercera persona singular masculina es ¿verdad? Entonces, esto es él, y decimos catal. Entonces sería él hizo algo en el pasado. Él hizo, digámoslo así. Corrió, caminó, trabajó, ¿cierto? Solamente vamos a cambiar estas dos vocales. Es lo único que se hace debido a que en esta tercera persona es como la esencia del pasado. Desde aquí se construye la esencia del pasado y de aquí surge la forma de construir las demás estructuras. ¿Listo? Listo, vamos a ver la tercera persona singular. ¿Sí? O sea que en esta tercera persona masculino, la tercera consonante siempre iría sin vocal. Sí, aquí no va a llevar ninguna vocal. Independiente de cualquier verbo que sea, siempre iría sin vocal. Sí, independiente. Entonces, por ejemplo, hay algunos verbos que tienen 4 consonantes, ¿cierto? Tienen 4 consonantes, pero muchas veces sucede que una de las consonantes es una vocal, digamos es una O es una U, es decir, la VAB. ¿Listo? Entonces, esa VAB se quitaría, porque como es vocal y vamos a reemplazarla por otra vocal, se quitaría esa VAB. Eso lo vamos a ver con el Shema, con la palabra Shema, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, en este caso sería catal. ¿Listos? Ahora, ¿qué sucedería en la tercera persona singular femenina? Aquí ya cambia un poco. Volvemos a la estructura que teníamos de las tres vocales, pero ya no son el mismo orden de antes. Antes teníamos una kamets, una pataj y seguía una sheva. Aquí ya ha cambiado. Entonces, esto es importante que nos lo memoricemos, que hagamos ejercicios. De hecho, vamos a dejar una tarea con algunos verbos. Yo se los voy a enviar el verbo, cómo se escribe y todo ello para que ustedes hagan estos ejercicios que son muy sencillos, solamente es cambiar las vocales. Entonces, la primera consonante se va a decir con kamets,
la segunda con Sheba y la tercera otra vez con Kametz. ¿Por qué aquí con Kametz? Esto tiene una razón de ser. Porque todas las construcciones para tercera persona femenina, por ejemplo, cuando vamos a hacer una palabra que está en masculina, la vamos a pasar a femenina, le agregamos una hey, como está sucediendo acá. Y antes de la hey, esta que está acá se dice con pataj, perdón, con kametz, como está acá. Entonces, podríamos decir, bueno, pues, ¿cómo diferenciamos el caso en que estamos construyendo una palabra femenina a este caso que es lo que estamos viendo de construir un verbo en el pasado? Dos cosas. La primera es, estamos hablando de un sujeto o de una cosa, de alguna cosa, que la estamos pasando de masculino a femenino, ¿sí? De igual manera, los verbos también a veces se conjugan en femenino o en masculino, ¿sí? Pero la forma de saber que estamos hablando de un verbo en pasado es que este empieza con la kametz, ¿sí? Como les dije, casi todas, si ustedes se dan cuenta, todas empiezan con kametz. Todos los verbos van a empezar en kametz cuando están en pasado. No importa el pronombre, no importa el pronombre. Entonces, simplemente es obedecer estas reglas, que se cambien estas vocales y cuál es el sufijo correspondiente al pronombre. En este caso, la tercera persona será he, ¿cierto? He, katla, ¿listo? Katla. Y así sería el cambio que se ocasionaría en este caso. More. Y es ella. Este es ella. Precisamente este es el que estamos hablando. El he. He es ella. Y para ella, ¿qué es lo que se hace? Se agrega una kametz, sheba kametz. Entonces por eso aquí que cambiaría su sonido a katla. Katla. ¿Listo? Entonces, bueno, lo importante es saber cómo vamos a hacer para cuando vamos a decir él, digamos, él hizo. Entonces simplemente cambiamos estas vocales. Si vamos a decir ella, que es esta palabra he, ella hizo, entonces usaremos estas vocales agregando la hey. Entonces nos daremos cuenta cómo cambia el sonido y la entonación. Digamos, acá ya cambia la música por atla, ¿cierto? Katla. Va cambiando. Tenemos la última en la parte de abajo, que es la primera persona en singular. ¿Cuál es esa primera persona en singular? En plural. En plural, perdón, sí. En plural es nosotros. Nosotros. Correcto. Ese nosotros se hace a través de esa palabra, este pronombre que es anachnu, ¿cierto? Anachnu. Entonces, como esto al igual siguen conservando una raíz, entonces el sufijo va a ser nu, ¿cierto? Para que se sepa que eso es del pronombre en primera persona en plural. ¿Qué sucede? Vuelve y se vuelve a esa casi todas las vocales que se van a usar es kametz, pataj, sheba, como vimos en la primera diapositiva. En estas dos no es lo mismo, pero aquí vuelve y se repite. Kametz, pataj, sheba. ¿Y cuál será su sonido? Katalnu. Katalnu. ¿Listo? Katalnu. Y obviamente tener muy en cuenta que tenemos que agregar esta nu. Esta es la raíz de ese pronombre de nosotros. Esto siempre que veamos algún sufijo que tiene que ver con nosotros, siempre tendrá ese nu. Siempre tendrá ese nu. ¿Listo? Igual sucede con ese sufijo que tiene que ver con una tercera persona femenina, tendrás a hey. Siempre tendrás a hey. O hay otras dos formas de construir asociar una tercera persona femenina, pero en general será a través de la hey. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos bien. Excelente explicación. Bueno, muy bien. Listo, vamos a continuar porque pues hasta ahora hemos visto los singulares, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver un plural
Pero vamos a ver los demás plurales, ¿cierto? ¿Cuál es ese plural en segunda persona masculina? En español, ¿cuál es? ¿Ustedes? Ustedes, muy bien. Correcto. Entonces, no, ya no nos volvemos a confundir, ¿verdad? Aten. Es correcto. En ese ustedes masculino será atem. Atem. Entonces, ¿recuerdan esos posesivos para ustedes que tenían? Casualmente tenía esto, ¿verdad? Ese tem. No, realmente no era tem, sino hem, con una G en vez de la tap. Pero como les dije, en los pasados siempre tendrán esa tap, siempre tendrán la tap. En los posesivos, para el caso de ellos, tenía una gem, no sé si ustedes recuerdan. Entonces, no nos confundamos, si está la hey, están haciendo un posesivo, pero si está la tap, hay un pasado, hay un verbo en pasado, ¿listos? Entonces, vemos que en este caso de segunda persona masculino plural, siempre se tendrá que usar una sheba, una pataj y una sheba, ¿listo? Y terminará con ese tem, ¿listos? Tenemos que pronunciar muy bien esa M, porque si no pronunciamos bien esa M, caeríamos en la segunda, en este segundo plural de segunda persona, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería su pronunciación acá? Listo, sería atem, ¿qué tal ten? ¿Listo? ¿Alguien quiere leerlo? Este es como un trabalengua, nos va a ayudar a resolver esas dificultades que podamos tener de pronunciación. Gracias, More. ¿Puedo probar, More? Bueno, Gabriel, ayúdame y ya me ayudas tú, Mauricio. Gracias, More. Atem. Atem. ¿Qué tal tem? Te faltó la M, me pareció. ¿Qué tal tem? Ok, muy bien. ¿Qué tal tem? Perfecto. Atem, ¿qué tal tem? Listo. ¿Quién seguía? ¿Quién más? ¿Puedo probar, More? Sí, dale. Aten, ¿qué tal ten? Es correcto. Aten, ¿qué tal ten? Entonces miremos cómo el prefijo sigue ayudando a saber cómo debe ser su sufijo. El pronombre nos ayuda a saber cuál debe ser su sufijo. Este pues se caracteriza porque siempre viene acompañado de una mem, asimismo será su sufijo. La tab es del pasado, ¿cierto? Igual sucede acá, este es el de ustedes en femenino, aten. Entonces la construcción del sufijo será con esa misma nun, pero con la tab, ¿listo? La entonación o la música de igual manera es sheba, patach, sheba, en los dos casos, sheba, patach, sheba. En la segunda persona plural masculino femenino, las vocales son las mismas. Y el sufijo solo cambia esta naturaleza, la men da una naturaleza masculina y la nun da la naturaleza femenina, obviamente en segunda persona. ¿Listo? Bueno, vamos bien. Vamos a seguir entonces con el plural de la tercera persona. ¿Listo? Ese plural de la tercera persona. Vamos a ver una cosa. Voy a hacer una cosa con un segundo. Listo. El plural de la tercera persona. Como vemos, en este plural de la tercera persona también está caracterizado por, pues, de hecho, bueno, ¿cómo se dice en español la tercera persona en plural, masculino? Ellos. Ellos. Muy bien. Ellos. ¿Listo? Entonces, en este caso, para los dos casos, se va a usar la misma estructura. Se va a usar una pataj, perdón, una kametz, una sheba, y el verbo va a terminar en una bab o en una u, ¿no? Una bab con el punto del dagesh, y este se dirá hem, kadlu, hem, kadlu. O en el caso femenino, gen, kadlu, ¿listo? En este caso de la tercera persona se usa el mismo auxiliar o el mismo sufijo, digámoslo así mejor, el mismo sufijo, ¿listos? Entonces, para no ocurrir confusiones tenemos que ir al contexto que es el pronombre. El pronombre nos va a ayudar a no confundirnos y es de hecho entonces más fácil, ¿no? Porque va a ser el mismo sufijo para los dos. En este caso, ese es el parámetro en nuestra mente que tenemos que manejar. ¿Listo?
Entonces va Kametz Sheba. ¿Listos? Muy bien. Y obviamente la tercera consonante tiene vocal U. ¿Listos? Obviamente. Muy bien. Vamos bien. Listo, entonces el ejemplo. ¿Listos? Tenemos la palabra lishmoa. ¿Quién sabe qué es lishmoa? ¿Nadie sabe? Listo. Lishmoa es la palabra escuchar. ¿Listo? Pero ¿cómo se dice escuchar? ¿Cierto? ¿Cómo se dice escuchar? ¿Ustedes cómo han escuchado que se dice escuchar? Valga la redundancia. Shema. Shema. Pero ¿por qué acá no dice Shema? ¿Verdad? Shema, porque es un verbo. Porque este verbo todavía no está conjugado. Cuando el verbo está en infinitivo le agregamos la lamet. Recuerden, todos los verbos, cuando no están conjugados, vienen la lamet. ¿Qué sucede cuando lo vamos a usar? Por ejemplo, voy a escribir ani, pero entonces yo no voy a escribir ani, yo no voy a escribir ani lishmoa. No voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Digamos, como en el diccionario ustedes lo van a encontrar siempre así, lishmoa. Entonces las personas pues tenderían a usar esto de esta manera, pero esto es un error porque... Disculpe, More, ¿puede bajar la primera palabrita? Ponerla más hacia abajito, que es que hay algo aquí que me lo tapa. Claro, ya lo voy a bajar. Gracias. ¿Ahí está bien? Muy amable. Listo. Entonces, esto sería un error porque como esto digamos, en una forma muy sencilla, esto no está siendo usado. O sea, cuando lo vamos a usar en un texto, ya quitamos esas lames. Porque digamos aquí lo que está diciendo es escuchar. Pero ya cuando digo yo escucho, o yo escuché, o yo escucharé, ya quitamos esta lamet. La lamet ya hay que quitarla. Cuando se quita esa lamet, queda la palabra shema. Quitamos un momento. Quitamos esta bab y queda la palabra shema. ¿Sí lo ven ahora? Shema. Ani. Perdón, More, disculpe, no entendí por qué quita la lámina. Porque esa lamet solamente se usa para conjugar los verbos. Es decir, escuchar, trabajar, conquistar, bailar, ¿sí? Pero Sí. cuando ya vamos a usar el verbo con un pronombre, es por regla que, pues esto ya no es tan infinitivo. Vamos a empezar a usar un presente, un pasado, un futuro. Entonces, ya se quita la lamet. ¿Cuándo se va a conjugar? Sí, cuando lo vamos a usar. O sea, prácticamente solamente se usa en infinitivo, que es cuando decimos ese ar, ir, or, ur. ¿Listos? Pero cuando digamos, ya voy a decir yo escucho. Yo no digo yo escuchar. No se dice así, ¿verdad? Entonces en ese caso ya quito la lamet. Yo escucho y ya queda sin la lamet. Disculpe, More, una pregunta. ¿Sí? Ahí donde dice la primera persona, ¿no sería ani chemi? ¿En qué caso tendríamos que hacer eso? Agregar un iot, digamos. Claro que, digamos, nosotros hemos visto ya los prefijos y los sufijos, ¿no? Vimos que a veces agregamos una iot, pero ¿en qué casos agregamos una iot? Por ejemplo, cuando hacemos un posesivo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando quiero decir mío. ¿Se acuerdan cómo se escribe caballo? Mi caballo. Ese ejemplo que vimos en esa clase. Ponemos la... Sí. Correcto, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo en este caso? Yo escucho. No, en este caso, digamos, qué pena. Solamente esta palabra. Mi caballo. Mi caballo. Pero el verbo... Caballo. El verbo no se puede usar para ser posesivo, ¿cierto? Porque yo, sí, como mi escucho, como escucho mío. Eso no tiene lógica, ¿verdad?
Los posesivos solamente se usan sobre sujetos o cosas, ¿cierto? Mi cuchara, pero los verbos no tiene sentido ser posesivos porque no es lógico, ¿listo? Por eso no podemos agregar una yod para hacer en tiempo presente el verbo, esta es su forma básica, esta es la forma básica para dejarlo en presente. Solamente se le quita la lamet. ¿Por qué se fue la bab? ¿Por qué creen que se fue la bab? Eso me estaba yo preguntando. ¿Por qué se fue la bab? Porque entró la pataj. O sea, la vocal ya no es la O, sino la A. En presente, esta es la forma de decir escuchar en presente. ¿Listo? En su forma presente. Se dice con la A. ¿Listos? Entonces, simplemente, como va con la A, ya no va la O, pues se va la O y queda la A. Shema. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Yo escucho ¿Escucho? mi caballo. Yo escucho mi Mi caballo, caballo. ¿cierto? Mi caballo. Yo escucho a mi caballo, podríamos decir. Yo escucho a mi caballo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacerlo ahora en pasado. Vamos a hacer esta misma oración, pero en pasado. Ustedes me van a perdonar, voy a hacer una copia. Listo, voy a hacer una copia. Según lo que aprendimos, ¿qué tengo que hacer con este verbo? Yo tengo que ponerle que al final. Empecemos con eso. ¿Qué sufijo le agregamos en el caso de ani? La yod. Hay un sufijo que siempre vamos a agregar, o una letra que siempre vamos a agregar. La taf y la yod. La taf y Tab la y yod. ot. Tenemos que agregar esta Yo. tab, porque la tab, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la tab? Que es ¿Qué un masculino? pasado. No, que es pasado. Siempre la tab al final nos va a decir que es un pasado. ¿Y qué nos dice la yod? Que es primera persona. Que es primera persona singular. Voy a cambiar algo aquí. Se me olvidó el hirik. ¿Listo? Entonces, falta algo, ¿cierto? Falta agregar aquí las vocales correctas. Porque Las cuando... necudots. Las nekudot correctas. Ya no es la sheva. ¿Cuál va ahí? Que va la patak. La kametz. Tamax, La kametz. patá, Kametz, Primero patak, kamets. Primero va la kametz. ¿Luego qué va? La cheva. Patag. No. patá. La. Ahí va bien, ¿cierto? Va la Sí, patá. sí, está bien. Ahí se deja esa. Y de últimas, la sheva. La cheva Entonces, y ¿cómo la Se va. terminación del Yo voy pasado. a leerlo y a traducirlo? Leámoslo y lo traducimos. Quien quiera leerlo, o mejor yo pregunto. Vamos a ver. Laura. Chameti. Sí, More. Ani, Vayan a leerlo, Laura. Ani. ¿Sí? Chamati. Shamati. Correcto. Shamati. Susi. Correcto, muy bien. ¿Qué significa? Dice Sofía. Yo escuché a mi caballo. Ah, correcto, muy bien. Yo escuché a mi caballo. Eso es perfecto. Listo, ahora vamos a cambiarlo a... Ahí dice Sosi. ah, sí. Sí, tiene que cambiarle la O por la U. Correcto, muy bien. Eso es una excelente observación que aquí realmente no se dice... ahí no dice susi. Ahí no dice susi, ahí dice sosi. Lo que está mal. Entonces ya lo cambié, aquí ya lo tenemos. Voy a volver a acercarlo. Ani Shamati Susi. Yo escuché a mi caballo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos si digo tú escuchaste a mi caballo? Ustedes me dicen, vamos a decirle Ata. a una mujer. Entonces, ¿qué pongo? Vamos a poner at. Un momento, por favor. At, creo que va de esta manera. Falta la nekudot de la Aleph. At, ya tenemos at. Ahora, ¿qué hago? Vamos a empezar con el sufijo. ¿Cómo lo cambio?
¿Qué le cambio? Sol- al sufijo? Queda la tab. Por la hey. ¿La G? ¿Ponemos la G? No, ¿verdad? Simplemente Acá más. Sí. No, te queda la tab. Se quita la iot. vamos a quitar la iot, vamos a quitar la giri y vamos a Y dejar. la tab. Se quita también. Ya queda igual, ahí ya quedó bien. ¿Listo? Ya no hay que hacerle nada más. Bueno, alguien que lo quiera leer, voy a pedirle el favor a alguien, ¿listos? Voy a pedirle el favor a Jairo Garzón. Jairo, ¿estás ahí? No. Sí, sí, More. Listo, ayúdame. Te Shamaet Susi. Listo, dos cosas. Cuando la llevaba Tiene que cambiar tu sí. Un momento, va a hacer una explicación, ya seguimos. Entonces, cuando la llevaba de segundas no se lee E, se lee sin vocal. Entonces, en este caso sería at, luego leemos shamad, y aquí, ¿qué sucede cuando hay dos sheva? En la primera suena sin vocal y en la segunda suena una E. Acá sí va a sonar la E. Shamate. Aquí de hecho hacemos una gutural. Shamate. Susi, dos cosas. Entonces acá sí ya dijeron et. Acá dijeron et, lo que no es correcto, sino te. Y acá dijeron hay que cambiar susi. ¿Por qué? Amparo. ¿Por el femenino? No, porque ¿qué estoy diciendo aquí? Jairo, ¿podrías ayudarme a traducir esto? ¿Qué dice acá? Tú escuchaste mi caballo. A mi caballo, muy bien. Entonces no es necesario cambiar este sufijo. No es necesario cambiar este sufijo por otro, porque estamos hablando de que esta persona, esta mujer, escuchó en el pasado a un caballo que es mío. ¿Listo? Entonces no pierde la lógica. Está bien. ¿Listos? Vamos a hacer dos ejemplos. Disculpe, More, ¿puedo decirle algo? ¿Sí, Ruth? Es que usted nos dijo que cuando las dos chevas están al final de la palabra, ninguna suena. Que cuando están al final de la palabra. Cuando las dos van seguidas, pero en el intermedio, no suena la primera y suena la segunda. Pero cuando están al final, usted dijo que no sonaba ninguna de las dos. Entonces, por favor, ¿me explica? Bueno, ya quiero saber por qué dije en ese momento que al final no sonaba. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando en el posesivo se construye un posesivo de este mismo, segunda persona femenino, cambian la vocal de acá, en vez de una sheva, porque es que, ¿qué sucede? Hay palabras que aquí terminan con sheva. Hay palabras que aquí terminan con sheva. Estamos hablando en el caso de los posesivos, ¿listo? Para que no te confundas. Entonces, sabemos que aquí tiene que terminar con una sheva, porque esa es la regla. Eso es lo que identifica que estamos hablando de una segunda persona femenina. O sea, si no está el sheva, no hay forma de saber que estamos hablando de una segunda persona femenina. Tiene que estar el sheva. Y hay algunas palabras que aquí cambian, o no cambian, perdón, sino que tienen una sheva. Entonces, cuando es un posesivo, cambian esta sheva y ponen una E, una sere, ponen una E así en horizontal. ¿Para qué? Para que aquí suene solamente la haf. Sabemos que en el posesivo en vez de una tap hay una haf. Porque lo que quieren es que suene solo la haf para construir ese posesivo. Que quieren que al final no suene vocal. Eso es lo que quieren en el posesivo. Explicaba yo que lo que quieren al final es que no suene vocal. ¿Listos? Entonces, no necesariamente es que siempre cuando vayan dos sheva, no tiene que sonar aquí una E. ¿Listo? Es en ese caso que hay un posesivo que al tener la palabra con la que estamos construyendo ese sufijo, al tener una sheva, se le cambia por una sere. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden revisar ahí, digamos, en la estructura, digamos, ustedes han visto que en la clase siempre dejamos la estructura aquí a la derecha, ¿cierto? A la izquierda, perdón. Ustedes van a ver en la estructura del posesivo, de hecho vamos a mirarlo ya para resolver la duda. Ya lo tengo, listo, ahí está.
Aquí, esto es de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, en este que es el que estábamos hablando. Entonces, este que viene y termina con la have, que viene con la sheba, el que tenga aquí viene con estos dos puntos, que es la seré. Voy a hacer un acercamiento. Cosa contraria que sucede en el posesivo masculino, ¿verdad? Que termina en kamets, y en la anterior no importa que termine con sheba. O sea, en este no podrían ir los sheba, porque lo que quiere es que suene la J, o sea, que solamente suene la J al final. Entonces sonaría su sej. Ese que estoy tratando de hacer es el sonido que se quiere lograr acá, por eso no van dos sheba. Porque si no tocaría decir este como su CG. ¿Me hago entender? O sus G, que no sería correcto para las estructuras del posesivo. ¿Listos? Entonces, en este caso estamos hablando del pasado, que aquí sí se podría lograr a tener ese caso. ¿Listos? Ruth, ¿te resuelvo la duda? Entonces esa regla se aplica en ocasiones y en otras no. Solamente para el posesivo. ¿Listo? Porque el posesivo, Solamente para el posesivo claro. no suena, pero para lo demás sí suena. ¿Por qué no suena? Te voy a hacer la pregunta, te voy a volver la pregunta como un buen judío. ¿Cierto? Un judío responde con una pregunta. ¿Por qué no suena acá? ¿Por qué no suena? Eso es una regla que de hecho la preguntamos en la evaluación, ¿cierto? Porque está al final de la palabra. Porque está, no, porque Con la un regla sufijo. dice, ¿qué dicen las reglas de la Sheva? Si va al principio, ¿qué pasa? Suena. Si Y tiene si ya no va al dagues, principio, suena. y si ya no va al principio, suena E. Perdón, Ajá. si va al principio, O suena si va al principio, suena. Si tiene dagues, suena. Si hay dos shevas juntas, pero en intermedio, suena una y la otra no. No suena la primera y la segunda sí. Y cuando están las dos al final de la palabra, no suena ninguna. Bueno, vamos a mirar eso. Eso es lo que Porque yo tengo tienes una confusión anotado ahí. de lo que tú nos explicaste. Espera, porque tienes una confusión ahí y si es, Ajá, es un tema pues conceptual que es muy importante en el Nekudot y es importante tenerlo claro. ¿Listo? Listo, ya lo puse. Bueno, vamos a verlo. Aquí está. Esta fue la clase que vimos acerca de esa regla. Entonces, ¿qué dice la regla? Voy a hacer un acercamiento aquí, vamos a poner el cursor. ¿Qué dice la regla? Si va al principio, suena E, ¿cierto? Eso es lo que dice la regla. Porque va al principio. Si ya no va al principio, ya no suena E, suena sin vocal. Porque acá hay una vocal I, porque pues la que sigue es una IOT, por eso suena I. Pero realmente no suena vocal. Aquí sucede lo mismo. Va en la segunda, entonces esta suena solamente la D, acá ya es más claro, ¿cierto? Acá ya no hay ninguna vocal. Y sigue la P o la F, que en este caso ya se dice con la segunda. Entonces sería titfenu, ¿listos? Ahora, ¿qué sucede? Esta es la gran cuestión, o sea, cuando van dos seguidas. Cuando van dos seguidas. La primera no suena. No suena. Tú dijiste la primera suena. Realmente la primera no suena. La segunda es la que suena. B, ¿ves? Esta es la que ya suena, ¿listo? Entonces, bueno, esto es importante, esa regla hay que tenerla súper clara. Entonces, según esas reglas, yo te preguntaba, ¿por qué esta de aquí no suena? Porque no suena, la primera no suena. La primera no suena. Sheva. O sea, porque no hay... Solo hay una Sheva. Porque la Sheva no va de primera. Si fuera de primeras, acá diríamos su. Perdón, C. Aquí diríamos C, si estuviera de primera la Sheva. Pero como no está de primeras, está de cuartas. O sea, la regla dice, si va de primeras, suena vocal. Si ya no va de primeras, suena sin vocal. Por eso aquí suena sin vocal. Es por ese motivo que aquí suena sin vocal. ¿Listo? Y cuando van las dos al final, como en la que estamos viendo de... Sí, es esta tercera regla. Es esta tercera regla. Mira, es esta tercera regla. La primera no suena, la segunda suena con vocal. ¿Listos?
Ah, ya, se aplica esa misma regla La misma. cuando están al final. Sí, esta regla es lo mismo que si estuvieran al final. Ah, vale, ¿Dónde está tu muchísimas gracias. confusión? Que a mí me dio por decir en esa clase que aquí no habían dos Sheva seguidas para hacer que aquí suene solo la J. O sea, para hacer que aquí no suene vocal. Es lo Sí. único. Ah, Eso bueno. era lo único, ¿vale? Entonces, Muchísimas gracias. si alguien más tenía la duda, pues que hubiera sido el momento de resolver. Bueno, entonces Gracias, muy amable. listo, sí señor. Entonces íbamos aquí y vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes me dicen con qué pronombre quieren hacer ese ejemplo. Nosotros, ellos, ustedes. Soy todo Dios. Porque es el último que vamos a hacer y ya después les queda la tarea para ustedes. Tuyo. Tuyo. Eso está fácil, ¿no? ¿Tuyo femenino o masculino? Femenino. Ya lo hicimos. Míralo acá. Ah, bueno, entonces masculino. Listo. Pero hagamos uno más difícil, ¿no les parece? Bueno. Listo. Hagamos otro. ¿Cuál hacemos? A mí me gusta mucho Anagno. No sé por qué. Vamos a hacer nosotros. Anagno. El de nosotros, listo. Anagno. Vamos a ponerlo acá. Ah, esperen un segundo que moví esto mal. Aquí lo tenemos. Vamos a escribir Ana. Yo no sé si se hacen las lecturas correctas, creo que no. Un segundo. Anagnu. ¿Listo? Esta het lleva una sheva. ¿Listo? Anagnu. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está? ¿Qué hacemos ahí? Ya tenemos el pronombre, anagnu. Ahora, ¿qué debemos hacer con el verbo? Llamarnos, ponerle nu. Muy bien. Quitamos la tab. Casualmente este no tiene la tab. Y le ponemos la nu. Nu. Pero tenemos que revisar con qué nekudo termina acá. ¿Listo? Vamos a mirarlo en las diapositivas. El nu, acá está. Entonces vean que esta casualmente no tiene la tab. Es la única, creo que es la única. Bueno, adicional esta, en tercera persona singular. No tienen la tab, ¿cierto? Pero ¿qué nos ayuda a identificar que están pasados? El verbo. La nu. No, porque este solamente nos identifica la que... tab. La cabez y la patar. La patar y la sheva. ¿Listo? Que dice kata. Entonces el otro será shama. Vamos a verlo. Y vamos a escribirlo. Ah, no, ahí ya está. Shamanu. Shamanu. ¿Listo? Anagnu, shamagnu, susi. ¿Esto tiene lógica? ¿Qué significa esto? Escuchamos. Nosotros escuchamos. El caballo. Mi caballo. ¿Tiene lógica? Nosotros escuchamos mi caballo. ¿Tiene lógica? Sí. Puede ser. Claro, ¿cierto que sí? Sí. Sí, claro. Porque nosotros escuchamos mi caballo. Porque no el el hecho de que todos. estemos nosotros no quiere decir que el caballo sea de todos. Ajá. Teníamos un nivel de bondad muy alto. ¿Cierto? Listo, entonces, claro. ¿Sí? ¿Laura? More, tengo una duda. Anagnu, no la primera nekudot es Sheva Patak. Ah, bueno, vamos a mirarlo, ¿cierto? Puede ser que me haya equivocado. Vamos a revisarlo. Sí, tienes correcto. Una patak sheva. Gracias por la corrección, eso está muy bien. Listo. Los médicos también fallecen. Listo, ahora ya quedó mejor. Anagnu, shamanu. ¿Listos? Susi. Anagnu, shamanu, susi. ¿Listos? Entonces vamos a hacer una tarea bien interesante. Vamos a usar, les voy a dejar algunos animales para que ustedes usen, así como en la evaluación. Vamos a hacer algo parecido a la evaluación para la tarea. Vamos a usar algunas cosas, animales, y les voy a poner algunos posesivos para que ustedes los combinen como quieran y usen un verbo
o de pronto les pongo varios, para que los usen con todos los pronombres, ¿sí? Pero solamente tienen que usar un pronombre a la vez, entonces solamente van a hacer un ejemplo con ani, van a hacer solamente un ejemplo con at, van a hacer solamente un ejemplo con anagnu, ¿sí me entienden? Pero van a usar diferentes animales y van a usar diferentes posesivos en esos animales, ¿vale? Y ahora esa va a ser nuestra tarea, ¿qué les parece? Listo, yo les envío la presentación, esa presentación se las envío para que puedan hacer esa actividad, ¿les parece? Muy bien, creo que ya es hora de descansar y Shalom, Moraes. una excelente noche. Toda Rabá. ¿Vale? Bueno, Shalom Ubraja. Toda Rabá. Muchas gracias. Moraes. Shalom. Gracias. Rabá. Gracias. Shalom a todos. Laila Tov. Gracias, Shalom a saludos. todos. Gracias para Laila Tov. Exacto.